El siguiente programa es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. RTBC. Sentimos a Colombia. Esto que hemos visto el día de hoy, de disminución de la pobreza y reducción de la desigualdad, sin duda para mí es la noticia más importante que hemos podido dar en estos 33 meses de gobierno. Colombia tuvo una reducción significativa en su índice de pobreza. El presidente y su equipo económico presentaron al país el PIPE, Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo. Con el PIPE se reducen las tasas de interés para el crédito de vivienda, hay apoyo para el sector industrial, se aceleran obras de infraestructura y además se multiplican recursos para la actividad agropecuaria. Desde el 1 de mayo se desmontan los parafiscales en Colombia. En su visita a nuestro país, el presidente de Portugal fortaleció los lazos comerciales entre ambas naciones e inauguró la Feria del Libro. El presidente Santos participó en la cumbre extraordinaria de UNASUR, donde se analizó la situación de Venezuela. Y en Soledad, Cartagena y Galapa, cientos de familias recibieron su casa gratis. Bienvenidos. Esta semana el Gobierno Nacional presentó el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo, que tendrá inversiones por más de 5 billones de pesos. Los colombianos oirán hablar del PIPE, como se ha denominado a este plan, que incluye medidas transversales y sectoriales y que busca generar 350.000 empleos. En un mismo escenario se reunieron el presidente Santos, el equipo económico del gobierno y cerca de 200 empresarios para conocer los detalles del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo. No el plan de choque, simplemente porque el plan de choque tiene una connotación que hay algún tipo de crisis o emergencia, y ese no es el caso. Los ministros de Transporte, Industria y Comercio, Hacienda, Agricultura, Vivienda y los directivos de Planeación Nacional y la DIAN explicaron las medidas transversales de apoyo a los sectores de la economía que contemplan acciones cambiarias, tributarias, arancelarias, de competitividad y de lucha contra el contrabando. En la ley anticontrabando, generar normas mucho más claras en que empresas de transporte que sistemáticamente se vienen prestando para movilizar el contrabando y generarle su logística sean eliminadas y pierdan las licencias, pierdan los vehículos, pierdan el capital y la capacidad de operar, y los conductores que se presten a ello tampoco puedan mantenerse en esa actividad. Los 5 billones de pesos serán distribuidos así: en vivienda 2.1 billones, en reducción arancelaria 1.2 billones, en infraestructura 711.000 millones, en agricultura 545.000 millones, en aumentar la competitividad 287.000 millones, en la lucha contra el contrabando 40.000 millones y para implementar las medidas para el comercio y la industria 100.000 millones de pesos. Es una cifra bastante importante, mucho más si se tiene en cuenta que ya el gobierno nacional central está invirtiendo a través del presupuesto general de la nación 43 billones de pesos, el presupuesto de inversión más alto de la historia. Las medidas sectoriales están más focalizadas y van dirigidas a los sectores que más lo necesitan: infraestructura, vivienda, comercio, transporte y agricultura. Los colombianos que aspiren a una vivienda entre 80 millones de pesos, vivienda de interés social, y 200 millones de pesos, es el grupo de vivienda media, es la clase media de este país, ya no tendrán que pagar el 12% de intereses, sino el 7%. Que se pone en marcha la construcción de 86.000 viviendas en una primera etapa para las familias colombianas que tienen ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos. El Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo contempla medidas como el desmonte de los parafiscales desde el 1 de mayo, la agilización de la devolución del IVA, el mantenimiento por 2 años de la política de cero arancel para materias primas que no se producen en el país y el aumento del pie de fuerza. Así reaccionaron los gremios y los personajes de la economía colombiana.
El sector financiero y el gobierno nacional llegaron a un acuerdo para reducir las tasas de interés en los créditos hipotecarios. Que es un segmento importante de clase media que digamos que no estaba recibiendo estímulos, va a empezar a recibirlos y yo me imagino que va a tener un atractivo muy grande la compra de vivienda. Para la Cámara Colombiana de la Construcción, la vivienda juega un papel fundamental en el desempeño económico del país. Esa medida es súper importante, no solo para los colombianos, sino también para nosotros como sector y necesariamente no solo va a jalonar empleo y va a jalonar inversión, sino que se vuelve un complemento de la política social. FENALCO, la agremiación de comerciantes, reconoció el esfuerzo del gobierno para diseñar acciones sostenibles que impulsen la economía, dinamicen la industria y el comercio. A nosotros nos gusta bastante, hay muchos aspectos para destacar. Y obviamente que el comercio en esto obtiene un gran beneficio, como quiera, que es el mayor empleador que hay en el país. El 27% de los colombianos está empleado en el comercio. Desde el punto de vista agrícola, la construcción de 100.000 viviendas rurales representan un incentivo para este sector. Lo de las viviendas rurales nos encanta, eso ya venía funcionando, se le vuelve a dar otro impulso. Es muy importante porque la mayor pobreza y la mayor indigencia o pobreza real está en el sector rural. La Mesa de Pobreza hace todo el seguimiento de las acciones del Gobierno Nacional encaminadas a la reducción de la pobreza y desigualdad en Colombia. Nuestro país fue el segundo en América Latina en reducir sus índices. Ante la estatua vigilante de nuestro libertador, que a los pobres no los vamos a defraudar, a los pobres no les fallaremos. Y más allá de las frases, las cifras demuestran el esfuerzo del gobierno. El indicador de pobreza bajó del 34.1 al 32.7%, una reducción de 1.4 puntos porcentuales frente al 2011. No teníamos, digamos, para mandar nuestros hijos al colegio un uniforme, no teníamos para comprar nuestros útiles escolares para mandarlos al colegio. Hoy en día, gracias a Dios, a más familias podemos decir, no hay una excusa para nosotros mandar nuestros hijos al colegio. Aprendimos la importancia y la cultura del ahorro, el ahorro individual. Con este ahorro individual, ¿qué hicimos? Nos asociamos y empezamos un ahorro colectivo, con el cual formamos y creamos una organización, la organización que actualmente en la cual estamos trabajando. De nosotros pedimos ser grandes, nosotros soñamos ser personas de bien. Hemos logrado sacar 1.700.000 personas de la pobreza y estamos prácticamente en la meta que nos habíamos propuesto para el cuatrenio, que era el 32%. El coeficiente Gini sirve para medir la desigualdad y es importante para todos los analistas mirar su desempeño. Pasó de 0,539 en el 2012, mientras que en el 2011 fue de 0,548. Ese objetivo que nos habíamos propuesto como país, de salirnos de ese vergonzoso segundo puesto en algunas indicaciones, tercero en otras, de desigualdad en la región o de séptimo en el mundo, eso ya es historia patria, eso ya no es una realidad. Otro indicador es el de pobreza multidimensional, que mide en 5 dimensiones las condiciones educativas de la niñez y la juventud, el trabajo, la salud, los servicios públicos y condiciones de vida. En el 2012 bajó de 29.4 a 27. Que el procedimiento es totalmente transparente. Desde el principio también acordamos que la metodología y las bases de datos que se utilizan para estas mediciones son públicas. John Hammock, profesor y cofundador del Centro de Desarrollo Humano y de Pobreza de la Universidad de Oxford, analizó las cifras y el desempeño de los modelos implementados por el gobierno para combatir la pobreza. Lo impresionante del caso de Colombia, que es pionero en este campo, porque solamente hay 2 países que han diseñado y que han implementado este modelo. Pero lo interesante del modelo aquí de Colombia es que han usado esa medida para la focalización de programas muy específicos para políticas públicas. Además de la pobreza, las cifras muestran si el país ha ganado en igualdad. Colombia pasó a ocupar el 7º puesto en Latinoamérica, al lado de países como Panamá, Chile y Costa Rica. Antes estaba en el 2º. En el mundo, en una medición de más de 40 países, Colombia mejoró 14 posiciones.
Igualmente, Colombia pasó de ocupar el 6º puesto con la peor distribución del ingreso en el mundo al puesto 19 y en América Latina pasó del 3º al 7º lugar. Estas son noticias muy buenas que rompen una tendencia de por lo menos 20 años en que la desigualdad lo único que había hecho era subir. Desde el año 92, 93 hasta el año 2010 la desigualdad subió mucho, el país creció en muchos de esos periodos, pero al mismo tiempo la desigualdad creció. Lo que ha pasado en estos 2 últimos años es que el país creció, seguimos creciendo, pero al mismo tiempo la desigualdad y la pobreza se redujeron. Y a propósito de las buenas noticias en la economía, los ministros de Transporte y Agricultura fueron los encargados de anunciar los recursos que aprobó el COMPES para infraestructura en departamentos como el Magdalena. La promesa de intervenir el corredor vial que va de la vía Palermo-Sitio Nuevo, Remolino, Guaymaro, se planteó durante el primer acuerdo para la prosperidad para el Magdalena llevado a cabo el 16 de octubre de 2010 en Santa Marta. Nosotros contamos mucho con su ayuda. Estamos muy conscientes de su solidaridad. Hoy, 2 años después, esta obra que beneficiará a 46.000 habitantes de la región será un hecho. Es un ejemplo de cómo la regalía se le puede hacer el buen uso y es lo que queremos que confluyan en este tipo de actividad tanto el gobierno nacional como los gobernantes locales. El corredor que se intervendrá tiene una longitud de 52.6 kilómetros y tendrá una inversión de casi 500.000 millones de pesos. 200.000 por parte de la Gobernación de Magdalena y 299.600 aportados por el Gobierno Nacional. A través de vigencias futuras a partir del otro año, entonces pondrá esos recursos para llevar este corredor a mejoramiento. Esta vía es estratégica en materia agrícola. Productos como el aceite de palma de cera y el algodón agilizarán su movimiento hacia los puertos marítimos del Caribe y conexiones al interior del país. Que el sistema general de regalías sí está produciendo los efectos que se decía iba a producir, es decir, proyectos grandes financiados con regalías de impacto regional. La política forestal de Colombia también se benefició durante la sesión del COMPES de esta semana. Se asignaron 100.000 millones de pesos para apoyar la reforestación de plantaciones industriales y comerciales. Que van a permitir reforestar mediante este apoyo que se llama el CIF, que es un estímulo a la reforestación, otras 80.000 hectáreas, y la meta para el año entrante, el 2014, es haber llegado a unas 600.000 hectáreas plantadas. Colombia en la actualidad cuenta con 450.000 hectáreas en plantaciones industriales y comerciales. Más de 1.000 alcaldes de todo el país se reunieron con el presidente para dialogar sobre los temas que les interesan a sus comunidades: agua potable, desarrollo local con las regalías y financiación de las obras. Cartagena fue la sede de este encuentro. Esta paloma, que fue el símbolo del respaldo de los alcaldes al gobierno en sus diálogos de paz con las FARC, fue el abrebocas de las buenas noticias para los mandatarios locales en el tema de regalías. Por ejemplo, me parece que hay una propuesta que es la de dar directamente las regalías específicas. Yo creo que eso se lo puedo aceptar ya. Una propuesta que fue escuchada y por la que los mandatarios locales trabajaron durante mucho tiempo, donde también se planteó mejorar los órganos colegiados de administración y decisión, OCAD. Estamos en un proceso de aprendizaje todavía y totalmente dispuestos a mejorar y a modificar donde haya lugar de introducir mejoras o modificaciones, porque en el fondo, óigase bien, en el fondo lo que a ustedes les interesa es lo que a mí me interesa, que esas regalías se inviertan, que esas regalías se traduzcan lo más pronto posible en proyectos concretos. Las regalías específicas se entregarán en 1.045 municipios del país, de menos de 500.000 habitantes, que corresponde a las categorías 4,5 y 6.
En el año 2012, la ciudad con mayor incidencia de pobreza fue Montería con 36,9%, mientras que la ciudad con menor pobreza fue Bucaramanga con 10,4%. Fuente DANE. Quédese con Semana Presidencial. Hoy los colombianos podemos decir que en 10 años cuadruplicamos nuestras exportaciones y como este tenemos muchos otros hechos sorprendentes. Hoy podemos decir que en lugar de interrogante somos respuesta. La respuesta es Colombia. Visítanos en colombia.com. Continuamos con Semana Presidencial. El presidente Juan Manuel Santos estuvo en la posesión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la noche anterior se reunió con los presidentes de UNASUR. En la reunión extraordinaria que duró cerca de 3 horas en el Palacio de Gobierno peruano en Lima, los 12 miembros de UNASUR saludaron a Nicolás Maduro por los resultados de los comicios, apoyaron la decisión de la Comisión Nacional Electoral de implementar una metodología que permita la auditoría total de las mesas e invitaron a mantener las vías de diálogo y tolerancia. Y llamando a la cordura, llamando a la tolerancia, llamando al diálogo. Eso es lo que se requiere en situaciones como esas, cuando hay tanta polarización y no hay diálogo, la situación se vuelve cada vez más difícil. Con el diálogo se solucionan los problemas. Emitida la declaratoria final, los mandatarios de los países miembros, a excepción del presidente de Ecuador, quien se encontraba de gira por Europa y Paraguay, país que está suspendido de UNASUR, partieron rumbo a Venezuela. Al llegar a Caracas, el presidente Santos recibió el caluroso saludo del pueblo venezolano. En la sede de la Asamblea Nacional, 17 jefes de Estado y de Gobierno y cerca de 61 delegaciones internacionales de América Latina, el Caribe y de Asia acompañaron la toma de juramentación. Aníbal Cavaco Silva se fue feliz de Colombia y no era para menos. El presidente de Portugal conoció el país desde su economía, su turismo y la cultura, porque además de su recorrido por el Palacio de Nariño, estuvo en la inauguración de la Feria del Libro. Las dos naciones ya habían sostenido reuniones. La visita del primer ministro Passos Coelho en junio del año pasado a Colombia, seguida por el viaje a Portugal en noviembre del presidente Santos, fueron el antecedente de esta visita de Estado, que se dio para fortalecer las relaciones bilaterales. Portugal y Colombia pasan por el mejor momento de su historia en materia de las relaciones diplomáticas, comerciales y de todo tipo entre nuestras dos naciones. Y así lo confirmó el mismo presidente de Portugal, sin traducción y con mucha emotividad, habló sobre Colombia. Que Colômbia está na moda em Portugal e que Portugal, assim o espero, estará na moda na Colômbia. Y por ello el interés de invertir en Colombia y aprovechar los beneficios que se tendrán con el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia al entrar al mayor bloque económico del mundo, que representa 500 millones de consumidores. Nosotros queremos que los empresarios colombianos conozcan mejor las potencialidades de Portugal, un país moderno que ha avanzado muchísimo en el dominio tecnológico, que está abierto a la inversión extranjera, que estimula la actividad privada. En materia comercial ya son 3 las empresas portuguesas que están haciendo inversiones en el mercado colombiano. La distribuidora de alimentos Jerónimo Martins abrió su primera tienda en Pereira. Inversionistas de la firma Privil para la construcción y Hoteles Pestana, que hacen parte de la cadena de hoteles portugueses, ya están en el país. Son más de $1.000 millones los que esperamos de inversión portuguesa por parte de estas y otras empresas que han anunciado su ingreso, y la lista seguirá creciendo. El primer día de esta visita a Colombia cerró con las manifestaciones de apoyo al gobierno colombiano en sus esfuerzos por alcanzar la paz.
además del respaldo de Portugal a la solicitud para el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico por parte de Colombia. Colombia contará siempre con Portugal, tal como cuenta con, no lo dudo, con todos los países de la Unión Europea para que se alcancen progresos tan rápidamente como posible en la paz, donde el gran protagonista es el presidente de la República de Colombia. En los últimos 2 años, empresarios de Portugal han invertido cerca de $1.000 millones, especialmente en sectores como las cerámicas y astilleros. La empresa Prebuild, encargada de desarrollar el parque industrial en la zona franca de Gachancipá, estuvo en el encuentro con los empresarios. En Colombia hemos encontrado un país con una economía en crecimiento, con una sólida estabilidad, con importantes y llamativas oportunidades para la inversión extranjera. La llegada de estas nuevas empresas tiene una relevancia especial para el país, ya que contribuye con la generación de empleo, al aumento de la producción y a la incorporación de nuevas tecnologías. 25 empresas de ambos países hacen parte de la nueva Cámara de Comercio Portugal-Colombia. La Cámara tiene la misión de potenciar los negocios y la prosperidad de Colombia y Portugal. La Feria del Libro de este año tiene como invitado de honor a Portugal, país que tiene en su exposición a 24 escritores y 20.000 libros. El presidente de Portugal la inauguró y recorrió, como nosotros, su pabellón. El pintor debajo del lavaplatos y Jesucristo bebía cerveza son dos de los títulos del escritor portugués Afonso Cruz, declarado en 2011 como el autor joven revelación del país luso. Voy a decir que es una feria muy grande, una de las mayores ferias de la América del Sur. Estoy con largas expectativas para lo que voy a ver. Cruz, además de las letras, es un apasionado por la cerveza artesanal, la cual elabora en su casa, y de allí nació su interés por escribir una de sus obras. Era la bebida más común en la época de Cristo. Pero lo que más le interesa a este artista portugués es el intercambio cultural entre los dos países. Que pienso que es muy importante que los pueblos se puedan leer unos a los otros. Ese intercambio es fundamental. Estas ilustraciones también fueron creadas por Afonso Cruz. Representan la historia literaria de Portugal desde sus autores más antiguos hasta los presentes. El proceso duró como 3 meses, 2 meses de proyecto, de discusión con el Estado portugués, y después el montaje pues tardó como 1 mes de producción y 10 días de montaje. El proyecto, el objetivo era tener un espacio unitario y dentro de ese espacio unitario pues tener como cada zona que nos fue pedida, el restaurante, las exposiciones, la librería, que es el espacio más grande, el auditorio. Y qué hermoso que sea así. Recibir a Portugal acompañada de la fuerza de su mar, de la fuerza de su historia y su cultura, es un hecho poético, mágico, que nos llena a los colombianos de ilusión. Una invitación que nos honra mucho, pero también es satisfacción y orgullo por el notable conjunto de escritores, músicos, artistas plásticos y gráficos que vinieron a Bogotá. Una feria del libro que dejó el folclore portugués en el ambiente y que espera recibir más de 400.000 colombianos hasta el 1 de mayo. Apoyo en forma clara la prolongación de los periodos de 6 años para los alcaldes y gobernadores. Quédese con Semana Presidencial.
Hoy los colombianos podemos decir que cada día más extranjeros nos visitan y que aquí el turismo crece más rápido que en el resto del mundo. Y como este, tenemos muchos otros hechos sorprendentes. Hoy podemos decir que en lugar de interrogante, somos respuesta. La respuesta es Colombia. Visítanos en colombia.com. Continuamos con Semana Presidencial. De familias de Galapa, Soledad y Cartagena amanecieron con casa nueva. El programa de las 100.000 viviendas nuevas avanza en sus inauguraciones. Estos son sueños hechos realidad. Fue una verdadera maratón de entrega de viviendas gratis que se realizó en un solo día, 1.240 en total. La jornada inició en Galapa. Desde el aire se vieron las primeras 340 casas, 340 hogares donde construirán una nueva vida sus beneficiarios. ¿Y quién va a ir ahí? Mi persona, mis 2 nietecitos y mi hija y un cuñado. Yo hoy voy a tener mi casa que me la regalaron. Presidente, muchas gracias. Solo quiero darle gracias al presidente porque Galapa es mi vida. Pero la verdadera paz se siembra todos los días con inversión social, con inversión como esta, casas para familias que nunca habían soñado tener una casa. En el proyecto Nueva Esperanza en Soledad Atlántico, cuna cultural del Caribe colombiano, 200 familias no ocultaron su emoción. A partir de ahora tendrán su propia casa, 46 metros cuadrados, donde precisamente renace la esperanza. Eso es lo que me va a dar el presidente, le agradezco eso. Una comunidad bien bonita, una casa bien bonita que me va a dar para mí, para mi esposo y mis hijos. Y gracias a Dios tengo mi casita. Vean, así que ojalá nunca nos olviden. Me gusta bailar, Olga, me parece muy bien. Ahorita me ponen para bailar. Ahora vamos a bailar, muy bien. En Cartagena, 700 familias también recibieron sus propias llaves y escrituras. A estas 1.240 viviendas se suman las 455 viviendas gratis que ya fueron distribuidas en Pradera y Jumbo en el Valle del Cauca, en Medellín y en Armenia. La próxima semana el presidente Santos estará en una nueva entrega en Valledupar. Esa noche voy a dormir yo en una de esas casas y me voy a despertar en esa casa y voy a aprender y me voy a duchar en esa casa y voy a verificar que efectivamente esa casa está en las mejores condiciones. En Semana Presidencial tenemos una ronda de noticias. Paola y Diana, adelante. El 23 de abril se reanuda la mesa de conversaciones de paz en La Habana. Los delegados invitaron a la ciudadanía al foro sobre el punto 2 de la agenda, que es participación política. El gobierno reglamentó esta semana la afiliación al sistema de riesgos laborales para personas con contrato de prestación de servicios, la afiliación a las cajas de compensación familiar de las empleadas del servicio doméstico y la prestación del servicio público de empleo. Y aquí les traigo unas de las imágenes más significativas de nuestra Semana Presidencial. Por favor. El Gobierno Nacional transmite a través de su página web todos los eventos a donde asiste el jefe de Estado. Por eso los invitamos a visitarnos en www.presidencia.gov.co. En Twitter, la cuenta @infopresidencia. También estamos en facebook.com/presidencia de Colombia. Y en YouTube, el canal Sí Colombia. Hasta pronto.